Una de las objeciones más comunes que suele hacerse al respecto de la existencia de Dios, y honestamente una de las más absurdas, porque es básicamente decir que Dios no existe porque hay algo que no me gusta. Al final del día la objeción del mal se reduce enteramente a es que como esto no me gusta, entonces Dios no puede existir. Es una de las tantas objeciones estúpidas en las cuales si Dios no tiene una propiedad, no existe. Tan ridículo como decir, el hombre ve y eso es una propiedad. O el hombre tiene capacitancia sensitiva para el dolor. Pero hay hombres que no tienen dicha capacitancia o el hombre no tiene esa capacitancia. Bueno, entonces el hombre no existe. Yo creo que hay cuestiones más formales al respecto de cómo se determina la forma de algo que no se deben de reducir a un mero no tiene esto, no existe. Como si por no tener una cosa u otra ya se dictaminase que algo no existe, como si no tuviera un núcleo formal integrado en su forma, que sería lo más importante que constituiría los puntos más fundamentales de su presencia existencial. Pero bueno, en lo referente al mal, hay dos puntos desde los cuales esto puede entenderse, y es que primero, que se entiende por mal. No voy a seguir la tradición y yo voy a establecer mis propios criterios. Yo tiendo el mal como y una pausa aquí. Para los que están esperando que le responda a Solitario, porque al parecer hizo una mención de mí en su último video, eso lo voy a hacer después, porque ahorita estoy divirtiéndome mucho con toda la bola de idiotas que están llegando a mis dos videos, porque el copeo está durísimo y si vieran todos los mensajes que tengo en pendientes de revisión. Uf. Pero bueno, entonces dejando de lado eso, el mal se puede entender como corrupción. Y esto implica entonces que el mal es una constante universal, que demanda formas para manifestarse, entendiendo esta corrupción como una capacitancia de disgregación formal, lo que significa que el mal participa de algo ya formado para disgregar esa forma. Todas las formas tienen muchas propiedades que son unidad, orden, jerarquía, simetría, proporción, armonía nominal, cierre operacional realital nominal, o dicho de otra forma, constituyen un sistema identitario nominalmente cerrado que se dispersa en el espacio. Y el mal vendría a fungir como la disrupción de todo este orden que entre más influencia tenga en la forma, más propenso va a estar esa forma a corromperse y a disgregarse, lo que implica entonces que va a desaparecer y a cesar su existencia. Esto lo podremos entender como mal, que yo lo localizo como una corrupción, contrario a la generación, que serían las operaciones requeridas para sustentar a las formas. En este caso, si las formas tienen un orden, una simetría, una proporción, un lo que sea, la generación o el bien serían operaciones que perpetuarían dicha forma en el espacio y en el tiempo, y al mismo tiempo permitirían mantener la estabilidad nominal de dichas formas. Ahora bien, el mal, entendido como corrupción, si no existiese, no existiría prácticamente nada más que una sopa amorfa de energía, puesto que las primeras manifestaciones de la realidad de las cuales tenemos noción, o mejor dicho, del universo, de las cuales tenemos noción, implican que el universo comenzó como una especie de mezcolanza muy caliente de energía, la cual progresivamente fue enfriándose para producir materia. Entonces, si la corrupción no existiese, recordemos que la energía implica una forma. Y si esa forma no tiene forma alguna de corromperse, entonces aquí se implica la problemática de que no se pasaría de ese estado nunca. Para que se pueda manifestar otra cosa
eso tiene que desaparecer y transformarse, pero toda transformación implica una disgregación, es decir, una destrucción de la forma, y esto solo puede hacerse mediante su corrupción. Y en la medida en la cual ese algo se corrompa y disgregue su forma para conjugarse con otra y manifestar otra, es desde donde pueden surgir el resto de cosas. Así que la corrupción o el mal tiene una función en el universo y en la realidad de permitir la constitución de otros órdenes realitales. Si todo fuese perfecto, no habría ninguna clase de disgregación, no habría ninguna clase de cese operacional, y en el momento en el cual el primer orden realital se haya manifestado, o el primer orden existencial anantrópico del universo, no se hubiese pasado de dicho estado. Por lo tanto, sin corrupción, sin mal, en primer lugar, no hay generación, puesto que si el proceso generativo implica una transformación o una perpetuación, no va a haber transformación o manifestación de otros órdenes sin esa corrupción. Así que formalmente es necesario este mal para poder manifestar otros órdenes en la realidad. Esto con lo referente a la realidad anantrópica o al universo anantrópico, es decir, a todo lo que existe. Ahora bien, ¿qué función tendría esto en lo antrópico? Es decir, en lo referente al hombre. En lo antrópico tendría una función de regularización conductual, del cese operacional y al mismo tiempo de control, puesto que si recordemos una vez más, si solo existiese la generación, es decir, el bien, no habría motivo alguno para que nada se moviese, ni para que nada cambiase o variase, puesto que para que algo varíe o cambie se hace necesario un proceso de progresiva reiteración, y al mismo tiempo para manifestar una transformación, es decir, un cambio de forma, se requiere corromper en cierta manera la forma y después que pase a formar parte de otro sistema. En el caso del hombre, si no hubiera ningún cese operacional ni ninguna clase de posibilidad alguna de disgregación formal, el hombre no tendría motivos para hacer absolutamente nada. Y lo peor de todo, el hombre sería algo perfecto, puesto que si no hubiera corrupción, el hombre no envejecería nunca. Si no hubiera corrupción, el hombre podría hacer lo que sea sin recibir afectación alguna. Si no hubiera corrupción, el hombre no tendría necesidad de tener cuidado, puesto que su cuerpo no recibiría afectación alguna del ambiente. Si no hubiera corrupción, el hombre ni siquiera tendría motivos para hacer algo, puesto que cosas como el hambre, por ejemplo, tienen una función corruptora que también participan en la generación, pero si se extiende demasiado en el tiempo, eso corromperá al hombre, invariablemente. Por lo cual, para que el hombre si la corrupción, si este mal no tuviese injerencia alguna en el hombre y el hombre no participase de esto, el hombre sería algo perfecto y paradójicamente el hombre no existiría, puesto que para que exista el hombre se necesita previamente los procesos de corrupción formal de los órdenes primarios de la realidad para después llegar al estrato en el cual está el hombre. Y si de alguna mágica manera pudiese manifestarse, podemos saltar todos esos órdenes y que el hombre aparezca nada más así, si el hombre no pudiera corromperse, entonces estaría la problemática de que tendría que ser algo perfecto, podría hacerse lo que quisiese, podría hacer lo que sea y no recibir afectaciones de ningún tipo. Porque sí, estas afectaciones, como por ejemplo el dolor, son tendenciales a corromper al hombre en muchos órdenes distintos. Si un hombre sufre demasiado, eso termina generando mellas en su conducta. Si un hombre es sometido a muchos golpes o a muchas torturas, esto invariablemente va a mermar su cuerpo. Si el hombre incluso puede llevarlo a corrupciones conductuales como disfrutar del dolor. Por lo cual tiene una función ese mal. Ahora bien, ¿qué pasa
en lo referente a lo anantrópico y lo antrópico, es decir, lo anantrópico que afecta al hombre, o lo anantrópico interpretado por el hombre, como por ejemplo tsunamis, terremotos, desastres naturales. Pues bueno, eso tiene una función también de motricidad o de movimiento, en el cual hay una serie de dinámicas en la realidad, las cuales afectan al hombre invariablemente, y la existencia de estas están para que el hombre busque cómo solucionarlas. También pueden interpretarse como una forma de castigo, pero no me parece que sea correcto dirigirlo hacia ese punto. Este tipo de cosas existen y se manifiestan para que el hombre progresivamente busque una forma de solucionarlas y se mueva a tratar de solucionar el sufrimiento que causan, puesto que el hombre tiene una capacitancia de entendimiento de las cosas, y derivado de ello, al ocurrir cosas que causan sufrimiento, es decir, mal, potencial corruptivo, y cuando éstas se integran al hombre, el hombre sufre y termina corrompiéndose, lo que puede llevar a su muerte. De aquí entonces ese mal supuestamente indiscriminado tiene la función de que el hombre se mueva para hacer algo, puesto que si no existiese, por ejemplo, esa duda, que la duda es algo inmanentemente corruptor, por lo cual debería de demostrarnos cuál es el verdadero fundamento de la filosofía moderna, que es el mal, puesto que pedestaliza la duda. La duda no es algo bueno, porque la duda genera incertidumbre. Si hay duda, no hay conocimiento. Y si no hay conocimiento, no se puede hacer, ni se puede estar uno seguro de nada. Vivir perpetuamente la duda es corromperse perpetuamente. Por lo que esta duda que tanto le encanta a la filosofía moderna pedestalizar exhibe sus fundamentos en el mal, lo cual no debería de sorprender a nadie, puesto que bien ya decía el cristianismo que todo el que se aleje de Dios invariablemente va a terminar acercándose al diablo o a Satanás, y pues aquí se revela que esto es evidentísimo. A menos claro que uno participe de la promoción de esa corrupción, de ese mal que sería la duda, e hipócritamente se la implanta a los demás, pero él se exima de ella, puesto que ya cree que lo sabe todo. De ahí para todos esos estúpidos ignorantes que dicen es que la Biblia no tiene conocimientos trascendentes, ahí tienen uno de ellos. Cuando te alejas de Dios te pones a defender al mal de una u otra forma. Entonces, todo este sufrimiento que ocurre en la realidad por pestes, por enfermedades, por deformaciones, aberraciones, terremotos, desastres naturales, etcétera, etcétera, están ahí y tienen la función de que el hombre tiene que entender que la realidad tiene ciertas dinámicas que son peligrosas para él, y tiene que descubrir la forma de protegerse contra ellas y de aliviar el sufrimiento que causan, y eventualmente neutralizarlas por completo, para así establecer una vida mucho más armónica y mucho más digna de vivirse. ¿Y cómo va a hacer esto? Con su inteligencia, que es una potencia homóloga a la de Dios, debido a que Él está hecho de su imagen y semejanza, y derivado de ello, entonces se establece que como el hombre puede entender, y a través de ese entendimiento sistematizar, y a través de ello tener una capacitancia modificadora de la realidad homóloga, pero en una potencia mucho menor a Dios, entonces a partir de eso el hombre investiga la realidad para progresivamente entenderla y así modificarla para evitar esas problemáticas. Porque eso no ocurre solo aquí, eso ocurre en todos los malditos planetas o en todas las partes del universo, en caso de que se tenga la contextualización pertinente. Digo, mucha radiación en un planeta o en el espacio va a corromper al hombre invariablemente, por lo cual sí, no es indiscriminado, tiene una función, puesto que, una vez más, si eso no existiese, si no existiesen enfermedades, si no existiese deformaciones, aberraciones,
problemas, cuestiones de desastres naturales, entonces el hombre ¿a qué va a dedicar su inteligencia si si entonces se implica un mundo sin problemas? Prácticamente un mundo perfecto. Entonces el hombre ¿qué va a hacer? No tendría motivos para hacer nada ni para investigar nada, porque ¿por qué va a hacer algo si no hay motivo para hacerlo? El conocimiento, nosotros nos invocamos a conocer, puesto que desconocemos algo. Y ese algo tiene una función. Por ejemplo, yo me pongo a investigar sobre biología porque veo que algo le ocurre al hombre y no lo entiendo. Y no sé por qué pasa. Y veo que eso lo afecta y le causa sufrimiento. Pero si quitamos eso de la ecuación, ¿por qué me debería de importar lo que le suceda a alguien o no? O cómo funcionen las cosas o no, si no tengo un motivo para hacerlo. Se investiga porque es necesario investigar para algo. Pero si quito ese para algo y dejo la investigación nada más, nadie la va a hacer, porque a nadie le va a importar hacerlo. Si hay problemas o cuestiones en la realidad que no se explican, se busca una explicación porque generan sufrimiento en el hombre. Pero si yo digo que si yo quiero proscribir ese sufrimiento que mueve al hombre a buscar solucionarlo, una vez más caemos en el problema de que pedimos un mundo perfecto. Nos reduciríamos a ser animales, básicamente. Tendríamos que involucionar. Por lo tanto, sí, todo tiene su respectiva función y el mal tiene su respectiva función. De parasitación, de cese operacional e incluso como acicate de movimiento. Que no puede olvidarse tampoco la capacitancia corruptora que tiene este mal. Pero no puede interpretarse tal cosa como que Dios sea malvado o algo por el estilo. Si no hay un balance operacional en la realidad, o al menos un equilibrio en virtud de las potencias, entonces no va a haber una armonía, porque recordemos una cosita, señores. Tiene que haber armonía operacional en todos los órdenes de la realidad. Y eso incluye los órdenes más generales, y eso incluye tanto al universo como conjunto, como la realidad como conjunto. Si tú tienes más de algo y menos de otra cosa, vas a tener un desequilibrio y un desastre, y esto te lo conoce cualquier maldito físico. Pon mucho de algo en una reacción química y te va a salir algo completamente diferente o la vas a echar a perder. Y en la realidad ocurre lo mismo. Si hay demasiada gravedad, por ejemplo, y muy poca fuerza de atracción, vas a tener un maldito desastre porque no vas a poder mantener los núcleos atómicos conjugados y los malditos electrones se te van a salir de sus órbitas sin injerencia externa por ionización. ¿Y qué pasa? Si no tienes eso, no tienes materia. Y entonces no tienes realidad. Prácticamente volvemos a la sopa primigenia. Tiene que haber un balance de todo y esto implica necesariamente que se cesen las operaciones de algo. Y en la medida en la cual se cesan las operaciones de algo, eso empieza a derivarse en parte a una inutilidad, porque sí, también a las cosas dejan de tener utilidad para realizar operaciones y al mismo tiempo esa disgregación se aprovecha para otra cosa. Así que sí tiene función, no implica que Dios sea malvado, no implica que Dios no exista porque, ay, es que no me gusta. El gusto no es criterio para dictaminar el funcionamiento de la realidad. Y sobre todo el gusto y el capricho, porque se le objeta tanto a la religión que cuánto mal produce en esas guerras, por ejemplo, pero se obvia una pequeña cosita. ¿Y cuándo vamos a criticar esa ciencia que construye esas armas para que la gente se mate? Ya que tanto nos encanta criticar a la religión al respecto de un supuesto mal que produce, y que hay del mal que produce y engendra
la ciencia, porque una bomba atómica, señores, no creo que la hayan construido para cocinar huevos sobre ella. Así que ¿cuándo vamos a poder empezar a ser rigurosos y enjuiciar al otro lado también? Porque se requiere herramientas para ejecutar esa motivación. Y un rifle de asalto, hay que ser un patán para pretender que no está ahí para matar gente. Así que también no me vengan a mí con esa mierda. El mal o la corrupción, que serían exactamente la misma cosa, tienen una función en la realidad. Nos guste o no nos guste, que aquí no se trata de que nos guste o no. Se trata de que está ahí, cumple su función y eso tiene un propósito. No está ahí porque sí. Ahora, realmente esta objeción me parece de las más estúpidas que existen contra Dios, y aun si Dios fuera perfecto y existiese el mal, eso no refuta que Dios exista o no. Puesto que ese mal, anulando toda mi prédica, iba a tener su maldita respectiva función también. Porque la única forma en la cual se pueda objetar que el mal de alguna manera refuta a Dios es que el mal no tenga función alguna. Y de hecho, claro que la tiene. Aún en eso tendría el mal como fuerza motriz para acabar con el propio mal. Por lo cual, van a decirme, oh, pero eso es absurdo. El pensamiento implica un sufrimiento para cesar el sufrimiento. Y cualquiera que diga que pensar es muy grato está mintiendo, porque solo lo hace en la medida en la cual se vuelve un soberbio que pretende que está resolviendo todos los problemas de la humanidad. Las personas que se han tomado verdaderamente en serio el pensamiento han llegado a la conclusión, todas ellas, de que el pensar invariablemente implica un suplicio, puesto que nunca se consiguen respuestas. Siempre quedan millones de interrogantes y esa duda corrompe. Por eso los más grandes pensadores en la historia de la humanidad han sido gente que ha sido peculiar y se podría tipificar incluso como gente que tiene o tuvo trastornos conductuales de corte nosológico. Por lo cual no me quieran venir a mí a vender la idea esa de que es que el pensar es tan maravilloso. No lo es. No lo es, a menos que te ciegues y te vuelvas un soberbio y creas que lo que tú piensas lo necesita el mundo. Una persona que de hecho se toma en serio el pensamiento sabe que la inutilidad y la futilidad de su pensar son su constante en su pensar. Y eso aún así no lo debe de detener, puesto que debe de saber que no va a cambiar las cosas. Así se encamine a hacerlo, ya que uno puede pretender que lo que dice es muy importante, pero a nadie importarle realmente lo que tiene que decir. Así que de una u otra forma el mal tiene su respectiva función y no refuta la existencia de Dios. Nos estamos viendo.